Bueno, muy buenas tardes para todos. Este es un espacio de la Universidad Santiago de Cali, de nuestra Facultad de Derecho, un espacio que ya ha sido muy difundido en todas nuestras redes sociales y en todos los ámbitos académicos. Es un espacio en el que ya han venido participando diferentes profesores de diferentes partes del mundo, un espacio que era, digamos, muy íntimo de nuestra universidad y que se ha ido internacionalizando en su presencialidad, pero también ahora con mucha más fuerza en la virtualidad. En el día de hoy nos acompaña el profesor Vicente Solano. El profesor Vicente Solano es ecuatoriano, es abogado de los tribunales de la justicia de la República y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca, en Ecuador. Es diplomado en Igualdad y No Discriminación por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador y actualmente es doctorando en Derecho en la Universidad de León, España, en donde está actualmente escribiendo una tesis sobre el tema que nos convoca hoy, una tesis guiada por un prestigioso jurista como lo es Juan Antonio García Amado. Bueno, el profesor Vicente viene ya hace unos cuantos años estudiando en su doctorado este tema de la independencia judicial en el Estado constitucional de derecho y justamente es un tema hoy muy interesante, digamos, para Colombia, en lo que hemos vivido siempre el debate de la unificación de las cortes, de la judicialización de la política o de la politización de la justicia, que se relaciona también con el precedente judicial, un tema que está también relacionado incluso con mi tesis doctoral, que es sobre precedente judicial. Un tema, por ejemplo, muy importante para Chile, lo que está viviendo ahora Chile con su constituyente, cuáles son las reglas con las que se va a definir la independencia judicial. Y en general un tema que nos interesa a todos en el derecho por ser un tema general, un tema de teoría del derecho y a la vez de teoría constitucional. Bueno, sin más preámbulo, yo quisiera dejar el uso de la palabra al profesor Vicente Solano para que nos hable sobre este tema de independencia judicial en el Estado constitucional de derecho. Eh, Profesor Vicente, la idea es que tú hables entre unos 30 y 40 minutos y después de esto que podamos todos los participantes intervenir con comentarios o con preguntas a partir de tu ponencia. Entonces, bueno, te cedo el uso de la palabra, estimado profesor Vicente, y te escuchamos atentamente. Bien, estimado Diego, muchísimas gracias por la invitación. En realidad es un gusto igual poder compartir contigo y bueno, con los compañeros, amigos también de la universidad, como también evidentemente contigo algunas reflexiones que me parecen importantes que están obviamente en el ámbito de la teoría del derecho y también obviamente en los temas más escabrosos de la teoría constitucional, quizás. En ese sentido, primero, como digo, agradecerte por la invitación, siempre es un gusto. Y bueno, hace algunos años tuvimos la oportunidad de visitar Cali, ya hace algunos años, y también, obviamente, agradecer a la facultad, obviamente, a la universidad, porque también hace pocos días salió una publicación que fue el resultado de esas reflexiones más constitucionales en cuanto sobre todo a lo que es los derechos de participación. Eh, Ahora, en cambio, hemos cambiado, digamos, de banda de investigación y estamos un poco más centrados en lo que es la institucionalidad y en el diseño constitucional y en la teoría jurídica, ¿no? Y sobre todo en la teoría del derecho. Entonces, bueno, intentaré no entrar en demasiadas minucias sobre el tema de la independencia judicial,
y su relación o, digamos, cuáles son los elementos que se pueden imbricar para hablar justamente de independencia judicial y Estado constitucional de derecho. Entonces, como digo, nuevamente agradecerte, siempre es un gusto. Además, hemos podido participar de algunas de las mesas en las cuales has estado y que efectivamente hay una discusión muy rica, ¿no? La anterior semana estuvimos con Sergio, también un gran amigo, y discutíamos sobre el problema del pluralismo jurídico, ¿no es cierto?, la crítica jurídica, y creo que hemos podido avanzar en una serie de discusiones y pues bueno, también esperamos que en los próximos meses pues nos puedas acompañar igualmente acá en la Universidad de Cuenca, al menos por la modalidad virtual, hablando sobre realismo jurídico también y filosofía analítica, ¿no? Entonces es que también estás invitado, obviamente, y pues esperamos también poder conversar en unas próximas semanas contigo. Bueno, como decía ya Diego, la motivación principal para hablar sobre independencia judicial está centrada justamente en la realización de mi tesis de doctorado. Quisiera ahí sí partir de algunas premisas para que un poco tengamos claro quizás algunas consideraciones iniciales que me parecen, debo señalar para justamente tener en regla, digamos, algunos aspectos que me parecen centrales en cuanto a la discusión. De mi motivación, evidentemente, es necesario entender que en este proceso de doctorado, como lo está haciendo también Diego en México, pues bueno, pues más motivación que tener que escribir tu tesis, creo que no es necesario explicarlo, creo que sería redundante, ¿no? Pero en realidad, más allá de ser un problema conflictivo y de quizás tener muchas limitaciones en cuanto a por dónde empezar este tema de la independencia judicial, no sé, ya no recuerdo cuántos libros tengo revisados, pero creo que ya van por más de 200 y más que he revisado y no se diga por cuántas normas que he tenido que revisar. Así es que hay una inconmensurable realmente información sobre independencia judicial. Pero a su vez, creo que muchos de esos textos que van desde la teoría del derecho, muy pocos, eso sí hay que decirlo, hasta lo que es propiamente, se podría decir, la filosofía política, lo que tiene que ver ya con la parte más prescriptiva, más normativa, pues bueno, hay muchas cosas, ¿no? Incluso estudios empíricos e interesantes sobre la independencia judicial. Pero yo no quiero centrarme en esos aspectos que tienen que ver más con la ciencia política, quizás, ¿no es cierto?, y sus estudios más empíricos, sino quizás con los elementos que pueden determinar, si podríamos decirlo así, cuál es la configuración de la independencia judicial. Entonces, mi perspectiva sobre todo nace desde la idea de la teoría del derecho y cuáles creo que deben ser algunas condiciones que deben perfilarse justamente o configurarse dentro de un sistema jurídico para hablar de independencia judicial, y yo lo que diría un grado adecuado de independencia judicial o un grado necesario y suficiente de independencia judicial. No he querido partir, digamos, desde necesariamente los ismos, ¿no? Porque uno de los problemas en la discusión justamente es, bueno, desde qué concepto de independencia judicial partes, ¿no? Y así es que yo voy a iniciar más bien desde la noción más amplia que se pueda hablar de independencia judicial, ¿no? Entonces, con ello trataré de abordar esto que luego podríamos algún momento discutirlo, que tiene que ver con algunas también ideas específicas a temas que me parecen importantes. Justamente uno de los temas importantes, tal vez que podemos discutirlo luego y que es lo que le apasiona a Diego León, que está haciendo su tesis de precedentes y obviamente cómo hablamos de construcción jurídica desde las cortes constitucionales y en específico desde la Corte colombiana, que es un tema que le apasiona, pues podemos hablar también de esa parte, sobre todo la conexión que existe entre independencia judicial y la vulneración de la independencia judicial interna. No obstante, mi presentación va a tratar, como digo, de dar cuenta de algunos elementos importantes que me parece deberíamos centrarnos para hablar de lo que es la independencia judicial en el Estado constitucional de derecho. Ahora, ¿cuáles son algunas razones por las cuales presento este primer abordaje, ¿no? Primero, como ya había indicado, hay un análisis profundo sobre lo que tiene que ver con la independencia judicial y realmente los efectos positivos o negativos que tiene, ¿no es cierto?, su grado adecuado, digamos, de aplicación o su grado inadecuado o su inexistencia, algunos dirían.
Y ahí también quisiera referirme a un tema muy importante que es una anécdota, ¿no? Una anécdota que creo que a cualquier estudiante de maestría o de doctorado o de pregrado siempre le surge, ¿no? Que es justamente si hay un problema jurídico, si hay una posible tesis de investigación. Y claro, cuando yo le presentaba mi tesis de investigación a Juan Antonio García Amado, él me decía, bueno, pues que la independencia judicial en Ecuador, por ejemplo, no existe. Entonces, mi tesis, digamos, iba a versar sobre algo que quizás en nuestro país no existe o no se aplica o en realidad tenemos un grado inadecuado de independencia judicial. Eso no solamente es en Ecuador, podemos referirnos a múltiples países en América Latina que sufren justamente, creo que los efectos de no tener un grado adecuado de independencia judicial o inexistencia del mismo. Pero más allá de eso, luego de esta motivación importante que a cualquier estudiante le dice, bueno, no voy a poder quizás desarrollar una tesis muy interesante o voy a poder demostrar una tesis que me parece interesante, pero que en realidad quizás para muchos está probada, ¿no? Probada intuitivamente. Intuitivamente uno puede decir, no hay independencia judicial. Pero bueno, hay estudios que se han referido a ello y estudios profundos que puedan justamente delimitar y responder a esta pregunta con un grado de certeza probabilística alto, creo que no. Y por eso creo que fue uno de los motivos por los cuales he empezado ese abordaje. Ahora bien, entonces en ese sentido, como digo, esto intentará dotar de algunos elementos que me parecen centrales al momento de discutir la independencia judicial. La primera cuestión, como siempre conocemos, para tratar de ser un poco más claros en cuanto a independencia judicial, justamente quisiera señalar que es necesario distinguir entre dos nociones. La primera que tiene que ver con la noción propiamente de independencia y la otra de imparcialidad. La noción de independencia, ¿no es cierto? Sobre todo trataré de circunscribirme a la inexistencia de condicionamientos externos justamente que afectan las decisiones judiciales, ¿no es cierto?, que toma un juez, vinculado básicamente con los efectos de estas, ¿no? Vinculados con las decisiones, ¿no es cierto?, y con sus efectos. Entonces, por independencia judicial, sobre todo me referiré a estos condicionamientos externos o a la inexistencia de estos condicionamientos externos, ¿no es cierto?, que pueden perfilar, ¿no es cierto?, cuáles son los efectos de las decisiones judiciales que toma un juez o en este caso un órgano jurisdiccional. En segundo lugar, cuando hablamos en cambio de imparcialidad, ¿no es cierto?, voy a hablar básicamente de la inexistencia de condicionamientos internos, ¿no? Internos que básicamente son los que pueden influir, ¿no es cierto?, en la decisión judicial relacionados sobre todo a las preferencias, a los intereses personales que tiene, ¿no es cierto?, el juez o en este caso los jueces, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que desde ahí podemos empezar a clarificar esas dos nociones, independencia e imparcialidad. Yo, como ya lo he explicitado incluso en la convocatoria de esta conferencia, me voy a centrar en el primer aspecto, lo que es propiamente la independencia. Eso quiere decir únicamente la ausencia de estos condicionamientos externos que pueden determinar, ¿no es cierto?, los efectos negativos, positivos de las decisiones judiciales que toma un juez o un órgano jurisdiccional. En ese sentido, la primera cuestión es, ¿cuál es la conexión, no es cierto?, que existe entre independencia judicial y Estado de Derecho, ¿no? Como todos sabemos, realmente la independencia judicial siempre ha estado vinculada básicamente al Estado de Derecho, ¿no? Entendido, si ustedes quieren, el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, básicamente como esa forma de Estado, ¿no es cierto?, que está justamente situado o regulado, ¿no es cierto?, por normas jurídicas, ¿no? Y en las cuales podemos decir, se establece como máxima, ¿no es cierto?, el imperio de la ley. Si es así, entonces obviamente hay una vinculación directa entre el desarrollo de lo que es la independencia judicial y lo que es el Estado de Derecho. La independencia judicial igualmente, ¿no es cierto?, se halla vinculada directamente con esta forma, ¿no es cierto?, de Estado. La independencia judicial está regulada efectivamente por normas jurídicas, al igual que el Estado de Derecho. Pero a la vez, la independencia judicial se convierte en un elemento indispensable justamente para hablar de Estado de Derecho.
Por lo tanto, a la vez se convierte en un elemento, ¿no? En un elemento. Ahora, desde esa perspectiva uno podría decir, ¿no es cierto? Bueno, la independencia, digamos, se puede ver como un elemento del Estado de Derecho, pero bueno, ¿cuáles son las finalidades justamente que tiene la independencia? Y ahí es, creo que, donde podemos encontrar algunas relaciones importantes entre independencia judicial y Estado de Derecho, ¿no? La primera relación que yo encuentro es justamente en cuanto a la finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la independencia, ¿no? Como tal. Y una primera perspectiva que podemos encontrar es que la independencia en sí mismo puede ser vista como un instrumento, ¿no? Eso quiere decir que la independencia judicial en sí mismo, ¿no es cierto?, tiene una finalidad básicamente instrumental. ¿Qué quiere decir con instrumental, no? En el sentido más amplio de lo que estoy tratando de indicar. La independencia, ¿no es cierto?, dentro del Estado constitucional de derecho, se garantiza básicamente, ¿no es cierto?, en el sometimiento a la Constitución, ¿no es cierto?, de todos los poderes públicos, ¿no? Lo que sabemos generalmente es referirnos a esa idea, ¿no es cierto?, de el sometimiento de todos los poderes públicos a justamente la Constitución y la ley, ¿no? Un poco al estilo de lo Ferrajoli, ¿no? Pero en el caso de la independencia hablamos del sometimiento, ¿no es cierto?, a la Constitución por parte de los órganos jurisdiccionales mediante este instituto denominado independencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, entonces la independencia, ¿no es cierto?, viene a ser, ¿no es cierto?, ese instituto mediante el cual se puede someter o se puede garantizar el sometimiento de estos órganos jurisdiccionales a la Constitución. Pero hay un fin en sí mismo en cuanto a la independencia dentro del Estado constitucional de derecho. Pues claro. ¿Cuál es ese fin? El fin básicamente tiene que ver con la obligación, ¿no es cierto?, de vincular a ese órgano jurisdiccional a establecer ciertos criterios con el fin de resolver un conflicto jurídico. Y uno diría, bueno, ¿cuáles son esos criterios que, ¿no es cierto?, nos ayudan a resolver ese conflicto jurídico? ¿O dónde están esos criterios? ¿O cuáles deben ser esos criterios? Los criterios que se establecen para resolver ese conflicto jurídico están contenidos en el sistema jurídico. Primera cuestión importante, entonces, los criterios justamente que establecen, que digamos deben vincular justamente obligatoriamente al órgano jurisdiccional, deben estar dentro del sistema jurídico. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir con ello? Que cualquier decisión, ¿no es cierto?, judicial en cuanto a ese conflicto debe, en este caso, tomar en cuenta el criterio, ¿no es cierto?, que está contenido en el sistema jurídico. Pero en segundo lugar, también debe garantizarse que a su vez se aleje de otros criterios que son ajenos al sistema jurídico, ¿no? Entonces, uno podría decir, está obligado bajo el instituto, ¿no es cierto?, de independencia, que los órganos jurisdiccionales deben tomar o establecer, ciertos criterios que están contenidos en el sistema jurídico para resolver cualquier controversia y a su vez alejarse, ¿no es cierto?, de otros criterios ajenos a el sistema jurídico. La cuestión es, ¿esto qué me permite o por qué evidentemente se debe garantizar estos criterios? Porque esos criterios justamente permiten la realización de un principio importante dentro del Estado constitucional de derecho. El principio de legalidad. Y yo diría el principio de legalidad en sentido estricto al aguastín, ¿no? Eso quiere decir que básicamente, ¿no es cierto?, se debe regir a las normas, ¿no es cierto?, jurídicas que específicamente, ¿no es cierto?, están contenidas en la Constitución, en la ley, ¿no?
Eso, por ejemplo, lo podemos ver en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución ecuatoriana, donde se establece con claridad, ¿no es cierto?, que justamente toda actuación, ¿no es cierto?, de los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, debe estar, ¿no es cierto?, atado a la ley y en este caso a la Constitución. Entonces, como decíamos, visto así la independencia desde un punto de vista instrumental, ¿no es cierto?, la independencia tendría que ver con esa obligación de vincular a un órgano jurisdiccional a establecer criterios. Esos criterios están contenidos dentro del sistema jurídico. Debe excluir a otros ajenos al sistema jurídico, ¿no es cierto? Porque solo así permite la realización del principio de legalidad. Esto es la dependencia, en este caso, ¿no es cierto?, de este órgano jurisdiccional a la Constitución y a la ley, ¿no? Independencia por un lado, ¿no es cierto?, y dependencia de la Constitución y la ley. Esa sería una primera perspectiva que tendríamos sobre cómo se relaciona justamente las finalidades de la independencia con el Estado constitucional de derecho. Una segunda perspectiva justamente tiene que ver con la legitimidad, ¿no? Entonces uno dice, claro, y esto trae a colación algo que decía, que lo resume Luis María Díez Picasso, ¿no? Él decía, como suelen sugerir los juristas ingleses, no basta que se haga justicia, sino que ésta debe ser vista, ¿no? Entonces, no solamente, ¿no es cierto?, diríamos así, en una forma mucho más coloquial, no solamente, ¿no es cierto?, se debe ver justamente cómo los jueces, ¿no es cierto?, administran justicia, sino que realmente, ¿no es cierto?, se debería aparentar en ese sentido, ¿no es cierto?, que hay justicia como tal. No es solamente una cuestión de ejercicio meramente, ¿no es cierto?, esencial de la justicia, sino también de que se mire justamente esa justicia. Pero si esto lo llevamos justamente a particularizar en la reflexión jurídica, la cuestión sería, la respuesta sería, bueno, la finalidad también de la independencia judicial es o no garantizar un cierto grado de legitimidad justamente también a ese Estado constitucional y obviamente esa legitimidad que implique, ¿no es cierto?, justamente la garantía, o más bien dicho, el principio del imperio de la ley. Entonces, la independencia judicial podría tener otra finalidad, que tiene que ver con la legitimidad. Ahora bien, la legitimidad ha sido una cuestión que no es únicamente un elemento a discutir dentro del Estado constitucional de derecho, sino que la legitimidad justamente de la independencia judicial ha estado a otros estados, o digamos, al Estado de Derecho, obviamente, pero incluso con anterioridad a formas de administración de justicia primitivas, ¿no? Entonces, la legitimidad, obviamente, debe ser un fin. En ese sentido, debemos perseguir inmediatamente, digamos, o como un fin inmediato, la legitimidad. Uno diría, sí, efectivamente. Pero una observación primaria sería, si yo busco únicamente la legitimidad inmediata, ¿no es cierto?, de la independencia, esto hará de que únicamente busque los efectos de la legitimación, ¿no? Eso implica que yo buscaré cualquier tipo de independencia, ¿no es cierto?, que necesite justamente para avalar, entre comillas, mi legitimidad en cuanto a tomar decisiones que puedan garantizar esa legitimidad. Por lo tanto, la independencia judicial, ¿no es cierto?, está por fuera de ningún tipo de control, de ningún tipo de principios, porque podemos acomodar la independencia judicial a cualquiera de ellos, ¿no es cierto?, convirtiendo, ¿no es cierto?, en un mero ejercicio, ¿no es cierto?, de decisiones que no tienen ningún tipo de vinculatoriedad, ¿no es cierto?, a un sistema jurídico, sino que únicamente garantizan el tema de la pura legitimidad. En cambio, en el Estado constitucional de derecho, justamente la legitimidad como fin debe ser entendido como un fin mediato, ¿no? Como un fin mediato. Ese fin mediato justamente está en garantizar inmediatamente, ¿no es cierto?, uno diría, no solo lo que es la legitimidad como tal, sino
perseguir algo más importante, que es el fin inmediatamente, creo, perseguible, que es para mí, y en este caso para varios autores, el imperio de la ley. Por lo tanto, hay una diferencia del Estado constitucional de derecho frente a otras órdenes, ¿no es cierto?, u otros, en este caso, tipos de Estado, donde se buscaba únicamente la legitimidad como un fin inmediato, pero que no importaba, obviamente, entonces, en ese sentido, de qué tipo de independencia judicial necesito, sino solamente los grados o los efectos de la legitimación que da estas decisiones. En cambio, en el Estado constitucional de derecho, nosotros diríamos que la legitimidad es un fin inmediato, ¿no? Pero un fin inmediato y que debería ser perseguible justamente es el imperio de la ley. Por lo tanto, lo que ya habíamos indicado, la configuración de la independencia, sus garantías, sus instrumentos, sus procedimientos, sus condiciones, están justamente, ¿no es cierto?, situadas o relacionadas directamente y condicionadas, yo creo, ¿no es cierto?, a satisfacer las exigencias del principio de legalidad. Con lo cual, al satisfacer estas exigencias del principio de legalidad, ¿no es cierto?, se garantiza su legitimidad. Importantísimo. Entonces, como digo, me parece algo importante para dejar en claro que la legitimidad, ¿no es cierto?, puede estar en otros tipos de Estado de Derecho, en otros incluso órdenes normativos en los cuales se administra justicia, pero obviamente se puede decir que la independencia judicial tiene como fin la legitimidad, pero la legitimidad no garantiza justamente el imperio de la ley. Por lo tanto, para garantizar justamente esa legitimidad, debe ser como fin inmediato, no como fin inmediato. El fin inmediato es el imperio de la ley y bajo ello, todo lo que implica la configuración, incluso diríamos ahora, por ejemplo, en el proceso constituyente chileno, toda la configuración de la independencia judicial, las garantías, ¿no es cierto?, sus instrumentos, sus procedimientos, debe estar siempre condicionada a satisfacer estas exigencias que están dentro del principio de legalidad. Solo así se puede garantizar su legitimidad. Tercera cuestión importante con el Estado constitucional de derecho: independencia judicial y responsabilidad. Como ya hemos señalado, la independencia y el sometimiento a la Constitución y la ley están conectados o son, digamos, dos caras de una misma moneda, pero que están conectados por lo que se denomina la responsabilidad judicial, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente que debemos hablar de que los jueces tienen independencia, efectivamente, para resolver un conflicto, en un caso en concreto, deben buscar los criterios contenidos en el sistema jurídico, ¿no es cierto?, para resolver justamente ese conflicto, excluir los que son ajenos al sistema jurídico, pero evidentemente también está conectado a la responsabilidad que tienen los órganos jurisdiccionales, y en este caso, los jueces, ¿no es cierto?, para determinar esa decisión. En ese sentido, la responsabilidad es estricta justamente y debe ser entonces un grado adecuado de independencia. Y ahí es una cuestión importante porque esto determinará justamente lo que es la vinculación con el Estado constitucional y obviamente lo que yo voy a señalar ya como parte final, la cuestión de que la independencia es una cuestión de grado. La independencia judicial obviamente implica la responsabilidad estricta y severa que tienen los jueces para resolver, ¿no es cierto?, un conflicto. Pero también dice, debe ser una responsabilidad necesaria para cumplir con los fines, obviamente, que han sido determinados dentro de ese propio sistema jurídico. En ese sentido, entonces, la independencia judicial, ¿no es cierto?, en el caso del Estado constitucional de derecho, implica justamente que debe estar regulado bajo normas jurídicas, pero además debe estar justamente conforme a un principio fundamental, al principio de supremacía constitucional, de las reglas, de los principios que se pueden establecer en la Constitución. Por ello digo, cuando hablamos de necesariedad, ahora uno diría, ¿cuál es el grado adecuado? Y eso es una pregunta que se hace Owen Fis en algún texto sobre el tema del grado adecuado de independencia judicial. Yo no voy a poder determinar todavía, y esa es una cuestión que hay que discutirla justamente, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, cuál es ese grado adecuado.
Pero sí puedo establecer que, igual que muchas cosas, creo, y obviamente siguiendo un poco a algunos autores también, como el propio Guastini u otros, la independencia es una cuestión de gradualidad, ¿no? Si ustedes quieren, una cuestión de escalas. La independencia, entonces, también vemos, se puede ver como un elemento, obviamente, del Estado constitucional de derecho, pero para mí, ese grado de adecuación, o ese grado pertinente, si ustedes quieren, o el grado que se podría decir necesario y suficiente para hablar de independencia judicial adecuada, ¿no es cierto?, está determinado por ciertas condiciones. Existen condiciones que determinan el grado de independencia judicial. Y ahí podemos discutir, yo solamente voy a establecer, y con esto quiero ir cerrando la parte pertinente de esta conferencia, que es justamente las condiciones que me parecen importantes. No puedo decir que son todas, no son exhaustivas, porque todavía creo que hay que seguir examinando muchos de los sistemas jurídicos y obviamente su funcionamiento para poder determinar quizás cuáles son todas esas condiciones de grado de independencia judicial. Pero yo quisiera señalar 5 al menos que me parecen determinantes para establecer la independencia judicial. Primero tiene que ver con un sistema de acceso y selección bueno, pertinente, ¿no? Y en este caso adecuado. Ese sistema de acceso y selección, no creo, y hay diferentes modelos, hay muchos modelos, hay 6 o 7 modelos sobre el sistema de acceso y selección, pero creo que el sistema de acceso y selección, más allá de si es que en este caso puede determinarse cuál es el mejor, sí debe también tener en cuenta algunos aspectos. Primer aspecto importante. Y algo que ya hemos venido discutiendo desde hace algunos años atrás en América Latina, el grado de corrupción en el acceso, ¿no? Entonces, establecer justamente el grado de corrupción que implica que en el acceso justamente se pueda determinar cuál es esta posibilidad o esta limitación que implica justamente que al momento de ser seleccionado o de acceder a un puesto en la judicatura, ¿no es cierto?, esté el grado de corrupción. Segunda cuestión importante, el grado de influencia de poderes políticos al momento de la selección y el acceso. Tercero, el grado de influencia también de poderes políticos, perdón, de poderes sociales, de poderes económicos e incluso también de otros poderes, ¿no? Que en este caso pueden ser otros que también me parecen importantes, podrían ser justamente los comunicativos o en este caso los mediáticos, ¿no? El tema de los méritos, ¿no? Nosotros en el caso ecuatoriano hemos determinado, ¿no es cierto?, que todos los funcionarios públicos y sobre todo la carrera judicial, que ya señalaré también, tiene que ver con ciertos méritos, ¿no? Y finalmente lo que tiene que ver con el grado de formación justamente que deberían tener juezas y jueces al momento. Segunda cuestión importante, el tema de la organización de la carrera judicial. Eso implica también el grado de independencia, ¿no es cierto?, que dependerá del sistema de ascenso, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, o el sistema de nombramientos que se dan justamente para ascender dentro de la carrera judicial, ¿no? Entonces, ¿cómo justamente se determina, ¿no es cierto?, cómo los jueces ascienden justamente, ¿no es cierto? Y sobre todo, garantizar también, ahí me parece, un grado de estabilidad en cuanto, ¿no es cierto?, a la carrera judicial. Un tercer elemento importante es el sistema de gobierno del Poder Judicial. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que tengamos con claridad, ¿no es cierto?, cómo se maneja el grado de presencia dentro del sistema de gobierno del Poder Judicial, ¿no es cierto?, a grupos políticos, ideológicos, ¿no es cierto?, dentro de ese sistema de gobierno, así como también la presencia del poder de grupos corporativos internos, por ejemplo, las asociaciones judiciales u otros, ¿no es cierto?, que se determinan en ese sentido. También es importante, como un elemento, me parece también que es referente también en cuanto a el problema de la independencia judicial, es justamente el sistema sancionador, ¿no? ¿Quiénes son, no es cierto, y cómo se determinan los procedimientos para la sanción a los jueces y jueces, ¿no? En este sentido, obviamente, que implique que esos procedimientos realmente, ¿no es cierto?, no sean eminentemente demasiado discrecionales o en este caso que caigan incluso en cierto momento en la arbitrariedad, ¿no es cierto?
Finalmente y último, me parece que es importante también determinar la cultura jurídica, ¿no? En el caso de la cultura jurídica, creo que ahí sí es un aspecto un poco más complejo, ¿no? Y solamente quiero poner un ejemplo. Cómo en los últimos meses y en los últimos años, medios de comunicación, redes sociales, se han convertido en los que configuran, ¿no es cierto?, cuáles deben ser, por ejemplo, las condenas o las sentencias en casos que se han vuelto mediáticos, ¿no? Así como en Ecuador u otros, ¿no es cierto? Todos conocemos en el caso ecuatoriano las sentencias, por ejemplo, del expresidente Rafael Correa. Más allá de la discusión sobre los argumentos, ¿no es cierto?, que perfilan cuál fue la decisión judicial, si está bien o mal argumentada, si está bien o no justificada, el problema es que acudimos lamentablemente a una cultura jurídica en la cual la presunción de inocencia casi no existe. Desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, se ha ido configurando un estado judicial bajo el cual, ¿no es cierto?, medios de comunicación y cualquier, en este caso, persona puede anular ese principio de presunción de inocencia y básicamente emitir una sentencia que muchas de las veces, ¿no es cierto?, puede predeterminar o influir justamente en lo que es el juez. En ese sentido, obviamente, me parece que es una cuestión importante que habrá que discutir y que incluso daría para que podamos discutir sobre este tema solamente en una conferencia, sobre lamentablemente este proceso que me parece es parte de la débil cultura jurídica que tenemos en nuestros países, en cual estamos situados básicamente a una situación en la cual, ¿no es cierto?, se anulan las garantías básicas del debido proceso y se determinan sentencias por órganos que no son jurisdiccionales, que no tienen la potestad de administrar justicia y que efectivamente condicionan ya a los jueces quizás a, ¿no es cierto?, terminar resolviendo un conflicto, ¿no es cierto?, sin tener, ¿no es cierto?, en cuenta lo que decíamos, estos criterios que deben estar sentados en el sistema jurídico y no en aspectos ajenos. Con ello, entonces, obviamente quisiera abrir la discusión y, bueno, agradecer nuevamente a la Universidad Santiago de Cali y a ti también, Diego, para tratar, digamos, de solamente presentar algunas ideas que me parecen muy iniciales, muy generales, pero me parece que creo que pueden ayudarnos a empezar una discusión muy rica sobre lo que debemos pensar actualmente de lo que es independencia judicial en estos nuevos contextos que me parecen sí deben tener una mayor reflexión que a lo que era la independencia judicial quizás en el siglo pasado, en el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, clásico, en el Estado liberal, digamos, de Derecho, o en el Estado social de Derecho, y obviamente hablar de lo que es la independencia judicial y el Estado constitucional de Derecho. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Vicente, por tu conferencia, tu formidable conferencia que nos invita al debate en términos de la independencia judicial. Yo quisiera en este momento abrir el debate para que los participantes puedan expresar sus opiniones, puedan preguntar sobre este aspecto importante de la independencia judicial. Y yo quisiera, abrogándome un poco el derecho que tengo de moderador, preguntarte en primera instancia dos cosas, ¿no? Dos cosas que me causan algún tipo de curiosidad, digamos, en tu planteamiento. Una primera pregunta es una pregunta metodológica, ¿no? ¿Qué tipo de tesis estás asumiendo sobre la independencia judicial? ¿Una tesis descriptiva o una tesis valorativa sobre la independencia judicial? Me gustaría que reflexionaras un poco a partir de esta pregunta y qué implicaciones, digamos, va a tener esto en tu resultado, digamos, de investigación, si tu tesis es descriptiva o tu tesis es valorativa. Eso por un lado. Y por otro lado, también me gustaría preguntarte, ¿qué opinas tú de la relación entre la independencia judicial y la discrecionalidad interpretativa? ¿Qué papel juega aquí la independencia judicial? Digamos que puedes ir respondiendo estas dos preguntas mientras los participantes van elaborando las preguntas de ellos. Bien, bueno, primero, con la primera pregunta ya es para sentarnos creo que unos varios minutos a discutir este tema. Bueno, lo primero es que justamente traté de evadir esa pregunta con la noción que había señalado, ¿no? Que parte de ser eminentemente una tesis para mí
digamos, entre comillas, descriptiva. Pero claro, la independencia judicial, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Es o no un principio normativo? Y claro que es un principio normativo. Es un ideal regulativo justamente el de la independencia judicial. Ahora, la cuestión es, ¿no es cierto? Si la vemos únicamente como esa parte, ¿no es cierto?, de delimitar positivo, lógico, jurídicamente la independencia judicial, me parece que es importante la reflexión que estamos haciendo. Por otro lado, si uno diría, en cambio, ya hablando de lo que yo entendería o debería entender por independencia judicial, es creo que esta segunda parte, ¿no?, más prescriptiva, más normativa, quizás de lo que yo debería pensar de lo que es un grado adecuado de independencia judicial. Pero he tratado justamente de, para no empezar con esa discusión, de establecer esta noción muy general, ¿no?, que me parece descriptiva, ¿no?, que creo que muchos incluso logramos acordar en el sentido de que la independencia tiene que ver más allá del concepto de independencia judicial únicamente con esta ausencia de ciertos condicionamientos, ¿no? Básicamente, ¿no? Que implicaría obviamente condicionamientos externos, como decíamos, ¿no? El tema de cómo se prefigura las sentencias o se determinan sentencias desde ya los medios de comunicación, redes sociales u otros, me parece ayuda como que al menos en mi parecer, ¿no es cierto?, a metodológicamente señalar que es una noción. Ahora, claro, si uno puede indicar, ¿no es cierto?, ya para un análisis mucho más creo que ya doctrinario, dogmático, si queremos, pues bueno, podríamos acudir a muchas, creo, definiciones sobre lo que implica la independencia judicial. Para el positivismo metodológico, quizás obviamente esta noción justamente de independencia judicial implica un ideal regulativo, ¿no es cierto?, que específicamente puede ser observado y centrado en lo que ya he señalado, que tiene que ver que identificar básicamente la independencia judicial como el establecer criterios que están centrados dentro del sistema jurídico, y todo ello, ¿no es cierto?, implica que todo lo que sería no independencia judicial o lo que sería falta de independencia sería asumir criterios que no estén dentro del sistema jurídico. Pero claro, si uno va a un realismo jurídico, quizás hablar del concepto de independencia judicial en sí mismo me parecía redundante o absurdo quizás, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, habría que identificar si estamos hablando de dogmática propiamente, ¿no?, o teoría mismo, habría que identificar eso para quizás establecerlo. Pero he tratado de eliminar esa quizás discusión con esta noción. Por eso no he hablado de un concepto, he hablado de una noción de independencia judicial que me sirve como para abarcar quizás todo lo que se discute sobre independencia judicial, ¿no? La segunda cuestión es sobre el tema de la discrecionalidad interpretativa. Igualmente, ¿no?, pasaríamos por hacer un análisis más complejo sobre lo que implica interpretación igual, ¿no? Y si hablamos de interpretación o creación como tal. Y claro, en el caso colombiano es complejo, ¿no?, porque en los precedentes, digamos así, lo que está haciendo, para mí, evidentemente la Corte, es la creación de normas generales mediante su parte dispositiva. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Bueno, obviamente eso podemos contrarrestarlo, y quizás quienes no estemos cercanos al realismo o quienes no creemos mucho o no crean más bien en esa idea de creación normativa, pues quizás evidentemente no estén de acuerdo. Pero al final yo creo que esos precedentes crean esas disposiciones jurídicas, ¿no? Y obviamente son obligatorias, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un posible conflicto. Y eso ahí es lo que habría que un poco, digamos, discutir, porque el tema es entender qué implica el precedente, ¿no?, si es o no obligatorio y cómo se entiende obligatorio. Porque si obviamente hablamos de obligatorio en el sentido de persuadir o de persuasión, o de lo que dice Atienza, ¿no?, de persuadir, ¿no es cierto?, quizás, entonces yo diría los precedentes no son obligatorios como tal. Pero si yo en cambio entiendo, no sé, como algo como obligatorio y persuasivo, que sería incluso medio contradictorio, porque un precedente, si tú dices persuasivo, o sea, persuade, no entiende que es obligatorio, ¿no? Porque más allá de lo obligatorio, uno diría, me persuade, no me persuade. Yo en ese sentido creo que sí hay, desde mi perspectiva, sí hay una especie de vulneración a la independencia judicial, sobre todo interna, que tendría que ver exclusivamente con lo que podríamos decir es afecta directamente al juez.
Los jueces, creo, para mí, pueden verse sometidos, digamos, desde esa perspectiva, a esa persuasión o en este caso esa especie de obligatoriedad. Yo no quiero con eso, digo, ya terminar la discusión, porque eso, digo, depende también justamente de esta conceptualización. Pero evidentemente a mí me parece que normativamente, cuando uno habla de independencia judicial, tiene que regresar a un principio fundamental, que ya lo decía Montesquieu, ¿no? En el espíritu de las leyes, es el tema de la separación de poderes. Y ahí uno puede decir la separación de poderes implicaría que el poder judicial, ¿no es cierto?, tiene básicamente la posibilidad de establecer sus competencias y obviamente esas competencias las debe cumplir cada uno de los jueces, ¿no? Sin embargo, obviamente no se delimita, por ejemplo, el tema ya de algo elemental, ¿no? El tema de la verticalidad que tiene la Administración de Justicia. Y eso tiene que ver justamente con lo que ya decíamos de los precedentes. La Corte Constitucional de Colombia obliga o no, en este caso, ¿no es cierto?, de forma vertical a los jueces a cumplir o no esos precedentes. De forma horizontal es otra cosa distinta, ¿no? Entonces habría que discutir también sobre el tema de los precedentes. Eso, estimado Diego León, que sé que me vas... Muchas gracias por tu respuesta. Evidentemente veo muchos planteamientos, digamos, estipulativos, obviamente que legítimos en tu propuesta. Y digamos, desde el otro punto de vista, desde la discrecionalidad interpretativa, precisamente por eso preguntaba por la relación que tiene, digamos, con el precedente judicial. En Colombia es una realidad que el artículo 228 de la Constitución reglamenta la independencia judicial y es un presupuesto, digamos, de funcionamiento judicial del sistema. Es precisamente un principio constitucional, digamos, en este caso, de funcionamiento del sistema judicial. Por eso la Corte Constitucional colombiana, digamos, ha tratado de armonizar el principio de independencia judicial con la idea normativa del precedente, dejando que los jueces en este caso se aparten del precedente. Lo cierto es pues, ¿qué entendemos por precedente? Si entendremos, digamos, una norma como la del stare decisis o una norma que expresa una ratio decidendi. En el caso del stare decisis, digamos, yo estoy llegando a la conclusión de que no se trata de una norma de obligación, sino una norma constitutiva, obviamente siguiendo a nuestro queridísimo profesor Álvaro Núñez Vaquero, ¿no? Es claro, digamos, que esa sería la creación normativa del precedente judicial. Bueno, no quisiera yo ahondar en mi tema, quisiera más bien seguir con el tema de la independencia judicial y darle ahorita la oportunidad a los participantes si quieren hacer sus preguntas, si quieren participar. Creo que Daniel Saror está muy pendiente, nos acompaña desde Chile y ha activado su micrófono en señal de una contundente intervención como las de que Daniel acostumbra. Muy bien, Daniel, te escuchamos atentamente. Hola Diego, un gusto verte y escucharte. Vicente, un gusto también conocerte. ¿Me escuchan bien? Sí, le escuchamos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Oye Vicente, quiero saber, ¿en qué etapa de tu doctorado estás tú? Bueno, en la etapa en la que todavía no sé si me vaya a graduar en algún día o en la que voy a cambiar de tema de tesis. No, todavía estamos obviamente, digamos, en una etapa inicial, la media, digamos así, porque creo que la revisión todavía no es exhaustiva, entonces creo que todavía hay temas además por definir, ¿no? Porque... ¿Pero tu examen de calificación está aprobado? No todavía, no, todavía no, todavía yo estoy avanzando, digamos, estoy todavía aprobé mi protocolo de tesis y estoy trabajando en mi primer capítulo, he terminado, digamos, mi primer capítulo de forma, no sé si satisfactoria, pero que avanzamos y estamos todavía me falta un montón, así es que todavía estoy... Diego León Gómez ya está a punto de graduarse, pero yo sí todavía me falta un tiempo. Perfecto. Oye, bueno, yo te quiero decir varias cosas. La primera, que tomé nota de todo lo que expusiste y me pareció una manera súper ordenada de razonar, y eso siempre se agradece para el que transmite y para el receptor, ¿cierto?, de la información. Me pareció impecable la manera como expusiste tus ideas. La segunda cosa que quiero decir es que a mí me parece que uno nunca tiene que dejar de hablar de independencia judicial, porque si uno revisa en general las constituciones
la consagración constitucional de la función judicial tiende a ser más o menos pétrea, con muy pocos cambios. A lo que se le pone mayoritariamente atención, ¿cierto?, es a lo que hacen los jueces, pero no cómo lo hacen los jueces. Entonces, en ese sentido, pienso que es un debate siempre vigente, el de la independencia judicial, porque además una cuestión de la que tomamos conciencia, sobre todo en estos tiempos, es que las sociedades también son sociedades diversas. Y una justicia que es demasiado pétrea, no necesariamente va a tener todas las herramientas para poder administrar justicia a ciudadanos que viven en condiciones de diversidad. Entonces, en ese sentido, pienso que tu investigación tiene esa vigencia en el tiempo que no va a pasar. Probablemente vamos a ser viejitos y podríamos tener nuevos argumentos para seguir enriqueciendo este concepto. Yo te quería hacer un par de preguntas. A ver, no, antes, quizás el último comentario. Yo vengo saliendo de mi proceso doctoral y una pregunta como la que te acaba de hacer Diego sobre... Gracias. Una pregunta como la que te acaba de hacer Diego, por ejemplo, si tu tesis va a ser descriptiva o normativa, es una pregunta que te van a hacer muchas veces durante la tesis y probablemente te la vayan a hacer durante tu examen de calificación. De manera que yo te sugeriría que no descartaras ningún espacio. O sea, si tienes definido que va a ser descriptiva, aún así, aunque sea principalmente descriptiva, no dejes de aprovechar la oportunidad de ofrecer alguna reflexión valorativa, aunque sea en el acápite final de líneas de investigación, porque tus evaluadores van a querer también conocer tu opinión acerca de esa dimensión. Así es que no lo dejes archivado. Esa pregunta no la dejes archivada porque se te va a aparecer un montón de veces en el curso de estos años. Con respecto a tu presentación, yo quisiera que comentáramos lo siguiente. En general, pasa en Chile, pero también tuve ocasión de verlo cuando estudié como el escenario latinoamericano. En general, la independencia judicial es concebida por los jueces como un escudo o un argumento que sirve en general para responder a cualquier cuestionamiento. Y en ese sentido, buena parte de los que nos dedicamos a estudiar estos temas, vemos, ¿cierto?, la invocación a la independencia por parte de los jueces como un instrumento para evadir el control o la rendición de cuentas, ¿ya? Generalmente el producto judicial, que son las sentencias, son esencialmente revisables y cuestionables a través de los recursos, pero el control del proceso generalmente tiene estos problemas. Entonces me gustaría ver cómo tienes pensado tú exponer el tema de la rendición de cuentas versus independencia. Te iba a preguntar como por tus ideas de los dispositivos institucionales, pero eso es muy fome, porque en general el derecho comparado tiene buenos ejemplos para eso, así que eso lo podemos dejar para olvidar esa pregunta. Pero sí me quedó dando mucha vuelta esta explicación que tuviste de la búsqueda de la legitimidad. Hoy día yo también lo que he podido percibir es que las judicaturas un poco buscando esta legitimidad confunden su rol de adjudicadores y tratan de alguna manera de convertirse en representantes de algo. Entonces, como tú bien explicas, cuando salen a mostrar sus fallos, ¿cierto? Esto que tú decías, no solo ser, sino también parecer, cuando salen a mostrar sus fallos, ellos dejan de comportarse como adjudicatarios y pareciera ser que se comportaran como representantes de algo. Eso, en mi opinión, ¿cierto?, hace nublar un poco esta idea de la independencia. Entonces, me gustaría, no quiero acaparar la palabra, simplemente felicitarte, alentarte y piensa sin límites. Que te vaya bien. Muchas gracias, Daniel, un gusto y bueno, realmente, bueno, creo que las reflexiones son muy pertinentes en realidad, ¿no? Bueno, yo no he tratado de escapar de lo que me dice Diego, pero Diego siempre busca cómo tratar de encontrar una respuesta que debe ser adecuada a lo que él quiere que yo diga.
pero no voy a decirlo, ¿no? No porque no necesariamente no crean la respuesta, ¿no? Sino creo que esa discusión es buena justamente para tomarnos un café algún rato de nuevo en Colombia o en México y poder discutir con más amplitud. Pero quizás solamente esa tesis o esa parte sobre el análisis descriptivo, prescriptivo de mi tesis, creo que sería para hablar 40 minutos, yo creo. Y eso sí, creo que eso sí, inclusive sí me dejaría por fuera analizar temas que me parecen que, aunque no, obviamente, no estoy diciendo que no es importante, me parece que es importante, pero creo que lo que quería explicitar era como que estas ideas que van más cercanas a cómo podemos ver hoy la independencia judicial, más allá de lo que los filósofos y los teóricos del derecho nos gusta hacer, que eso sí, obviamente, también podemos hacerlo en algún momento. Sobre la primera pregunta sobre el tema de la rendición de cuentas, bueno, me parece que en específico hay una configuración constitucional, sobre todo en las últimas constituciones en América Latina, que han determinado, se podría decir, ¿no es cierto?, espacios bajo los cuales los poderes públicos deben también, ¿no es cierto?, rendir cuentas de su actividad. Y obviamente dentro de eso, la actividad jurisdiccional creo que no debería estar exenta justamente de ello. Pero ahora, el problema es una cuestión, es hablar de la rendición de cuentas en este sentido que yo decía, ¿no? De que en efectivo hay una responsabilidad judicial, ¿no? Eso sí es importante. Pero otra cosa es, en cambio, caer en el otro lado de lo que tú ya decías en la segunda parte, esta idea de la legitimación, ¿no? Yo creo que, obviamente, y aquí en el Ecuador también, los órganos jurisdiccionales, obviamente, emiten, ¿no es cierto?, ciertos criterios sobre lo que en este caso se ha hecho por parte de esos órganos. Pero una cuestión es hablar sobre todo sobre el cumplimiento de las normas constitucionales, legales, la vigencia justamente del imperio de la ley, y otra cosa sería rendir cuentas de tus sentencias. Y eso creo que es algo que no se debe hacer, porque eso sí me parece vulneratorio, en cambio, del principio de independencia judicial. Y por eso decía, es muy importante la responsabilidad judicial, porque es como la conexión justamente entre independencia y sometimiento a la ley. Hay una dependencia del juez, y eso ya podríamos conversarlo más, pero hay una dependencia del juez justamente a la ley y a la Constitución. Porque si no, en efecto, en cambio, entramos en un proceso en el cual hay una arbitrariedad y hay una quiebra de la independencia judicial. Y esa quiebra de la independencia judicial igualmente, ¿no es cierto?, es peligrosa para el Estado constitucional de derecho. Por lo tanto, ahora, otra cosa es tal vez que algo que me parecía importante ya en algunos países se maneja también sobre todo la comunicación de las decisiones judiciales. ¿Qué quiere decir? Que el juez, aunque no vaya, ¿no es cierto?, a los medios de comunicación porque no está obligado a defender sus sentencias. Yo creo que eso no, porque como tú decías, Daniel, ahí están las sentencias. Vaya y lea las sentencias y verifique si está bien argumentada, ¿no es cierto?, si efectivamente hay disposiciones que en este caso riñen con la legalidad o con la constitucionalidad, ¿no es cierto?, de esos argumentos, pues en efecto eso es así. Porque los jueces no pueden salir a los medios de comunicación a decir mi sentencia es la mejor. Y que a veces incluso ya hemos visto que jueces a veces, en algunos casos, y he escuchado casos en que se iba a defender sus argumentos jurídicamente, sus sentencias, lo cual creo que para eso está su sentencia. Ya tenemos su producto y para eso está ello. Otra cosa es la comunicación justamente sobre ciertas sentencias, que es lo que están haciendo los tribunales constitucionales, las cortes constitucionales, y que incluso lo podría hacer cualquier juez, que es de que ahí sí, obviamente, mediando los procedimientos obviamente adecuados, se pueda comunicar obviamente las decisiones judiciales, incluso con características, por ejemplo, como el tema de la comprensibilidad justamente, ¿no es cierto?, de esas decisiones, ¿no?, con la cual todos podamos conocer, no solamente quienes obviamente somos doctos en el estudio de la ciencia jurídica o del derecho, sino cualquier obviamente lego que pueda, ¿no es cierto?, saber por qué o en qué argumento se basa una decisión judicial. Pero eso creo que hay procedimientos que se pueden hacer sin específicamente incluso sobrepasarse esa línea que sería ya no tener una adecuada
adecuada independencia judicial. Y con eso quisiera ir terminando. Me parece también importante que ahora que tú obviamente estás en Chile, o no sé si estás en Chile, pero bueno, creo que deben estar aportando al tema de cómo se va a plantear el nuevo diseño institucional. Evidentemente, se debe ahondar justamente en partes centrales donde creo que en Ecuador o en otros países hemos errado en cuanto a la configuración de la independencia judicial. Y como decíamos, no es una cuestión imposible. Yo creo que para mí, y mi criterio es que hay una regulación, una buena regulación que puede ayudar a que haya una menor intervención o interferencia en los aspectos judiciales. Yo creo que hay una buena regulación, no necesita ser una amplia regulación para que haya, yo creo que una buena institucionalidad y una buena independencia judicial. Y obviamente no puede estar en desacuerdo a veces con las decisiones judiciales, pero creo que eso es obviamente un derecho de las partes, de impugnar, de contravenir y de discutir, obviamente, cuáles son los motivos, perdón, cuáles son las razones bajo las cuales se ha esgrimido una decisión judicial. Pero otra cosa es evidentemente que quizás esas decisiones judiciales puedan, ¿no es cierto?, ser tomadas bajo los ciertos efectos negativos o positivos. Y eso yo creo que parte de un buen diseño institucional. Yo creo que más bien es importante coger y ver con lupa las experiencias justamente de la regulación en cuanto a estas partes, ¿no?, que decía, el tema de la carrera judicial, el tema del sistema sancionador, el sistema de selección y acceso, el tema también importante de nuestra cultura jurídica, que también creo que es un ponderable necesario, porque lamentablemente yo veo que hoy también una de las afecciones principales que tiene la independencia judicial es esto, ¿no?, de la mediatización de los procesos judiciales, lo cual me parece complica y si no también resta incluso lo que tú decías, ese grado de legitimidad. Porque obviamente creo que muchos, en cualquier proceso de estos mediáticos, la gente dice es que ya es culpable porque ya en las redes, en los medios dijeron que es culpable. Y se declara la inocencia o se confirma la presunción de inocencia de X o Y. ¿Y qué dicen todos? Claro, ahí está la administración de justicia, no hay justicia porque todos sabían que era culpable, ya sabíamos todos, y en efecto esto no funciona porque la administración de justicia es una que está al servicio de ciertos grupos de poder políticos, ideológicos, o al servicio del Ejecutivo, el Legislativo X. Y claro, eso termina también siendo obviamente perjudicial a la legitimación que necesita también ese órgano jurisdiccional. Pero obviamente esa legitimación no tiene que ver exclusivamente, y ahí sí tampoco reñir con esto lo que decía, el imperio de la ley, ¿no? O sea, siempre tenemos que ver la legitimación como un fin, obviamente, ¿no es cierto?, inmediato, pero el fin inmediato es el respeto a ese sistema jurídico y a lo que nosotros señalamos es justamente el imperio de la ley. Si eso creo que nos garantiza ese grado de independencia judicial, me parece que ese es un grado adecuado. Bueno, muchas gracias, profesor Vicente, a la profesora. Muchas gracias también con los comentarios y por las fuerzas y felicitaciones. Okay. A la profesora Daniel también muchas gracias por su intervención. Aprovecho para públicamente felicitarla porque hace poco recibió su grado de doctora. Felicitaciones, Daniel, en buena hora. Bueno, si hay otra pregunta, ese sería el momento para que alguno de los participantes la haga, ya sea verbalmente o por el chat. Y este sería el momento para dialogar con el profesor Vicente. Bueno, estimado profesor Vicente, creo que ha quedado todo muy claro de tu parte, así que no queda más que en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali agradecerte esta formidable intervención que nos has hecho, que nos invita a pensar precisamente en la independencia judicial y bueno, ya vernos en otra oportunidad, en otras futuras conferencias. Nos veremos pronto, estimado Vicente. Hasta una próxima oportunidad. No sé Muchas si gracias. nada más. ¿Perdón?
Si puedo despedirme nada más. Ok, muchas gracias a todos los participantes, a Isabela Ordóñez, que nos colabora desde la oficina de extensión, la coordinación de extensión en la facultad, en todos los criterios técnicos, digamos, de la sala. Y bueno, gracias a todos los participantes, nos vemos en una próxima oportunidad. Diego, muchas gracias. Un abrazo y obviamente nos estaremos viendo. Gracias a la universidad, pues, y estaremos conversando y esperemos pues pronto todos estemos festejando ese nuevo doctor y de nuevo felicitaciones también a Daniel por su doctorado. Seguro que sí. Chao a todos. Un gusto, pasen bien.